Hola, hola, soy Pau Rosell, tengo 21 años, soy de Barcelona. Actualmente me estoy formando en el Institut del Teatre y en el Estudio Laura Jou y me encanta el gazpacho. Pues Evangels Gossus es un texto de la dramaturga inglesa Hattie Naylor, traducido por Pau Carrió, y que cuenta la historia real de Iván Mishukov, un niño que de los 4 a los 6 años estuvo viviendo en la calle porque escapó de la situación familiar que tenía en casa, que estaba manchada por la violencia, el alcoholismo de su padrastro y su madre, y una situación muy conflictiva que al final le caía a él y en la infancia que él estaba teniendo en ese hogar, y huye a la calle, y en ese Moscú devastado por una crisis del presidente Yeltsin, la historia pasa en el 1996, que hubo una privatización muy heavy que mandó a mucha gente a la calle por un capitalismo que lo reventaba todo. Pues en esas calles conoce a unos perros que acaban dándole todo el cariño y la humanidad que los humanos no le han conseguido dar, y se acaban convirtiendo en su familia durante esos 2 años. Xavier Boada, el director, vio un montaje del mismo texto que le gustó mucho, le llegó mucho el texto porque él tiene mucho cariño a los perros y conectó mucho con esta explicación del mundo salvaje que nos envuelve en una ciudad. Y entonces me llamó, me lo propuso, me dijo, vamos a levantar esto. Y a mí al principio me dio mucho vértigo porque el texto nos llegó en el 2016-17, y por el formato de que era un monólogo, de que la historia que contamos es muy bestia, pues fue como, qué guay, pero qué reto. Y a partir de ahí le hemos ido dando forma y hasta ahora. Iván es un niño que al final le ha endurecido mucho la realidad en la que ha vivido, pero que en el fondo sigue manteniendo esa ternura y esa necesidad de ser querido que tenemos todas las personas. Y al final, pues no sé, yo creo que con esta función saco un poco esa ternura que tengo, y también a veces pues esa violencia que queda dentro y que es necesaria para defenderse, y creo que me ayuda un poco a sacar estas dos partes de mí. Para mí una cosa muy importante de este texto es la bestialidad a la que, o yo cuando lo leí por primera vez me impactó, que es tú como cuando estás recibiendo esta historia, ya sea desde espectador o desde el ámbito que sea, la historia es moralmente tan bestia de que un niño con 4 años haya tenido que sobrevivir a todo eso y haya conseguido salvarse gracias a conectar con ese mundo tan animal y tan más ingenuo que el nuestro, que eso para mí como público, o sea, quiero que la gente se lleve como ese regalo de más allá de poner foco a la gente que vive en la calle, que es una realidad muy triste que está a finales de los 90 en Rusia y ahora en Barcelona en cualquier calle. Más allá de poner foco en eso, porque al final yo tengo la suerte de que no me ha faltado ninguna noche sitio donde dormir, es como esta bestialidad de deshumanización en la que vivimos, de cuando nos falta para sobrevivir a nosotros, todo es prescindible. O sea, al final la gente quiere salvarse el culo como puede, y pues en este caso el mundo de los adultos, de la historia de Iván en ese Moscú, es muy egoísta y es muy gris y muy desesperanzador. Entonces eso, al lado del mundo de los animales, que es tan abierto y tan mucho más generoso, esas dos cosas que chocan a mí me atrapa un montón, y creo que es con lo que me gustaría que el público se quedase cuando se marcha.